Hola y gracias por abrir la chuleta de Oslar. Este es mi primer post como médico de familia oficialmente. Vamos a hablar un poco del suicidio y un poquito, es un post en realidad orientado a la gente que hacemos guardias, no solamente en el hospital, porque también esto puede ocurrir en el centro de salud. Es muy complicado a veces cuando tenemos un paciente cuyo motivo de consulta es un intento de autolisis, determinar realmente el riesgo. ¿Por qué? Porque en pro de no tener siempre al paciente hospitalizado, no tenerlo en observación todo el rato, porque evidentemente por algunas causas no va a ser muy placentero tenerlo ahí, ni para él ni para nosotros, en algunas ocasiones sí que podríamos permitirnos dejarle ir a casa. Entonces la pregunta es cómo lo tendríamos claro. Por ejemplo, es muy posible que muchos pacientes con una personalidad manipuladora, con una actitud manipuladora, utilicen la excusa del suicidio para tener cierto control sobre el resto. Entonces, si lo mencionan, básicamente como que nos quedamos atrapados con el paciente. Entonces, eh, claro, habrán otras ocasiones donde está más que claro que tiene que quedarse, porque necesita atención ya, y a lo mejor vaya más allá de lo mental y sospechemos de algo orgánico. Eh, Patterson y colaboradores diseñó esta escala que se llama la escala de Sad Persons, que lo dejan en inglés porque el acrónimo es de palabras en inglés. Básicamente significa, traducido al castellano, al español, personas tristes, y básicamente nos ayuda a eso, a estratificar el riesgo bajo, medio, alto, en donde si el riesgo es bastante bajo, ojo, no es que nos olvidamos de él, pero el seguimiento, si es que existe psiquiatría primaria, lo podemos hacer a través de ellos la mañana siguiente eh, o derivarles a psiquiatría primaria. Y ya hacia lo más alto es considerar la hospitalización, si es que tenemos un servicio de urgencias, un servicio de psiquiatría que pueda verlo urgentemente, pues acudiremos a ellos y que ellos decidan, por ejemplo. Y luego, si es que es muy alto la suma de puntos al final, pues está casi que claro que quiera o no quiera el paciente tendría que quedarse. Lo interesante es las cosas que consideran esto, porque ya va más allá del aspecto de la personalidad del paciente, ya va más allá, va mucho más allá de la historia psiquiátrica. Evidentemente, una persona que piensa en el suicidio no siempre es un paciente psiquiátrico, no siempre es un paciente psiquiátrico. Otra cosa es decir que si un paciente psiquiátrico, si un paciente tiene un diagnóstico psiquiátrico, tiene más riesgo de suicidio. Eso es otra cosa, es otra forma de ver las cosas. Vamos a ver. Va más allá, decía, el score va más allá porque habla de cosas eh, del sexo de la persona, orientado, es decir, basándose en los datos encontrados, de si existen enfermedades concomitantes, de la soledad, del nivel de soledad que tiene esta persona, si se ha quedado solo, viudo, etcétera. Y por supuesto, de los detalles con los cuales, es decir, qué tanto detalle le ha puesto al pensamiento, si es que ha planeado o no, el cómo terminar con todo, ¿no? Entonces va más allá solamente de esa anamnesis inicial donde preguntamos qué es lo que hizo, por qué, desde cuándo lo viene planeando y si es que realmente hubo detalle. Va mucho más allá de esto. Vamos a ir en orden del Sad Persons. Empieza con el sexo de la persona, la A de age, que es la edad, y el antecedente de depresión. Y si vamos al siguiente, que es la P del persons, es si existe historia o no de un diagnóstico o de si el paciente sigue un tratamiento psiquiátrico. Entonces, si el sexo es varón, si es un hombre, un puntito. Si es muy muy joven, la adolescencia, o si es muy mayor, entonces tiene que hacernos pensar que es a lo mejor algo más importante. Entonces, menos de 20, más de 45 años, un puntito más. Si hay el antecedente psiquiátrico y podemos pensar en la depresión también, ya sea un diagnóstico o que siga un tratamiento psiquiátrico, existe depresión. Por el diagnóstico de depresión, 2 puntos. Por el diagnóstico de historia psiquiátrica, un puntito. Y luego, por supuesto, siempre pensar en la patología dual más que solamente en la adicción. La adicción siempre va de la mano, no siempre, pero muchas veces va de la mano con una alteración, con un trastorno de personalidad, con problemas de adaptación, etcétera. Y a lo mejor con un diagnóstico psiquiátrico, enfermedad dual, siempre una patología
psiquiátrica diagnosticada puede ir de la mano con una adicción, o no, o no. Entonces, la historia de uso y abuso de fármacos, sobre todo alcohol, muy específicamente dice alcohol es sad persons, pero también hablamos de otras sustancias, un puntito. Y luego, evidentemente, cuando hay un deterioro cognitivo en el sentido de que hay psicosis, si el paciente ya no tiene problemas para reconocer la realidad, producto de lo que sea, entonces 2 puntitos, porque evidentemente puede desencadenar si la persona tiene, tiene una personalidad muy impulsiva, un problema de control de impulsos. Si a esto le sumamos la cantidad de desorden que causa el perder el contacto con la realidad o perder la interpretación real de la realidad, entonces puede ser algo muy grave, puede terminar algo muy malo. 2 puntos para un estado de psicosis. Y luego si el paciente se ha quedado solo, separado, enviudado, si se ha divorciado, un puntito. Y luego la organización del gesto autolítico, es decir, qué tan bien planeado lo tenía. Pues hace una semana me compré una soga, hace una semana compré medicamentos, jeringas que yo tengo en el trabajo. Reconozco que la gente que más éxito tiene es la que está más en contacto con herramientas que hacen que el suicidio sea más letal. Militares, policías, médicos, dentistas, etcétera, que está en contacto con armas de fuego, con drogas que pueden terminar con la vida de una persona, etcétera. Entonces, ¿qué tan bien organizado estuvo el plan? Tiene que ver con estas cosas también, ¿no? ¿Qué tan bien organizado estuvo el plan? 2 puntitos, muy importante. También hablando de la soledad del paciente, la escala considera el haberse quedado sin apoyos sociales, ya sea porque no encaja en las condiciones que el gobierno le dé, en las condiciones que pone el gobierno para recibir ayudas, o simplemente que en la sociedad en donde está, pues el gobierno no da ningún tipo de apoyo. Eso es un puntito más. Y luego, en algunos lugares encontrarán enfermedad crónica debilitante, que es lo que a mí me gusta. Un paciente que, por ejemplo, es un paciente POC de largo tiempo, que ha quedado muy discapacitado, un paciente que ha sufrido un ictus, que ha quedado muy discapacitado, que alguien por su enfermedad de corazón, o porque tiene una serie de enfermedades, diabetes, etcétera, ahora tiene arteriopatía periférica, enfermedades debilitantes, crónicas, un puntito también. En otros lugares encontrarán que esa S, la última S de sad persons, esa última S corresponde a que el paciente haya hablado acerca de un intento futuro, ¿no? Stated future intent, dice, como si hubiera dicho en algún momento hubiera dicho que lo iba a hacer. 3 a 4 puntos, el close monitoring. Esto significa que no tenemos que abandonarle, pero tiene que estar muy bien vigilado y no necesariamente hospitalizado. Y es que es muy importante porque esta gente no siempre necesita hospitalización, no siempre hay que quedarse en el hospital. Y a veces hasta le va a ser mejor estar fuera de él, ¿no? Pero siempre vigilado. Y comentarlo con el servicio de psiquiatría primaria, si es que existe, si es que lo tenemos cerca. 5 a 6 puntos, pues sí que tenemos que pensar en que a lo mejor hay que hospitalizar a este paciente, por lo menos tenerlo en observación, conversar con el servicio de psiquiatría, a ver si lo pueden ver de forma urgente. Y luego 7 a 10 puntos o más, pues hospitalización casi obligada. Quiera o no quiera, es muy probable que tenga que quedarse hospitalizado, va a pasar a planta de psiquiatría. Eso ha sido una revisión del sad persons. Hablamos de nuevo del riesgo de suicidio del paciente, para no necesariamente pensar que a todos hay que hospitalizarlos y entender que algunos podemos contemplar que tal vez puede irse a casa y lo podemos ver la mañana siguiente. Esa ha sido la chuleta de Osler. Cuéntaleselo a tus amigos. Sigamos estudiando juntos y muchas gracias.